Perfecto, muy bienvenidos a todos hasta a lo que están mirando la grabación. Hoy estamos en un sitio diferente, como pueden ver, estoy en un carro, entonces afuera de la casa, pero como estábamos diciendo antes, la palabra de Dios sí se puede hablar como quiera desde cualquier sitio. Entonces, bienvenidos. Como siempre, le acuerdo que la verdad es la palabra de Dios, no es la palabra de hombres ni de mujeres. Yo también soy hombre. Entonces, le invito a todos a buscar una copia de la Biblia, de los 66 libros, y creer que esa es la palabra de Dios, y por medio de esa, sí, uno puede ser salvo en creer en el Señor Jesús, su trabajo en la cruz y en la resurrección de Él. Muy bienvenidos. Ahora, bueno, no tengo mi Biblia conmigo. Entonces, Cúcuta, no sé si tú puedes, yo sé que tú estás en el medio de haciendo cosas, pero leer ciertos versículos. Si no puedes, no te preocupes y voy a buscar otra forma de hacerlo. Era nada más para preguntar si me puedes ayudar con eso. No. Estoy No. un poco complicada. Perfecto, no hay problema. Entonces lo vamos a hacer de otra forma, no hay ningún problema. Ok, lo que vamos a hacer hoy es, y como lo estamos grabando, eso va a ser bueno para todo el mundo en realidad, entender algo que es sencillo, pero no es tan fácil. ¿Qué es la salvación? Vamos a hablar de eso de forma correcta, de forma bíblica y de forma que se pueda entender y reconocer que sí, no es mi opinión, sino lo que dice la palabra de Dios. La salvación es algo que, primero que todo, es un don de Dios. Es algo que nosotros no podemos comprar. Sabemos todo eso, lo hemos aprendido por medio de pastores y hasta conferencias, es otra cosa. Te voy a poner en mute si tú puedes, Cucuta, ay, perfecto, gracias. Ok, pues es un don de Dios, muy bien, lo entendemos como dice Efesios 2, versículo 8, que eso es por medio de que la gracia de Dios por medio de la fe. Perfecto. Ahí estamos de acuerdo. Que no hay obra que en realidad nos pueda ayudar en añadir algo en nuestra salvación. Entonces la gente dice, bueno, perfecto, entonces no hay nada que hacer. Sí, verdad, no hay nada que hacer de nuestra propia voluntad aparte de creer, porque creer es el paso para ganar la salvación. Así estamos de acuerdo. Pero uno dice, entonces hay mucha gente que cree en Dios y hacen cosas raras. Por ejemplo, vamos a decir los católicos, ellos tienen sus estatuas. Hay los mormones que no creen que Dios o que Jesús es Dios. Hay los testigos de Jehová que tampoco creen que Jesús es Dios. Pues entonces hay diferencias. Entonces, ¿qué es creer? ¿Qué es tener fe? En ese sentido, tengo que mirar lo que dice la palabra. Primer paso. ¿En qué o en quién nosotros creemos? La pregunta es, ¿quién es Jesús? Por eso él preguntó a los discípulos, ¿ok? En el capítulo 16 de Mateo, le preguntó, ¿quién ustedes piensan que soy yo? Y muchos dijeron, bueno, un profeta, eso, lo otro. Hasta que Pedro le dijo, no, tú eres el Hijo de Dios. Perfecto. Pero en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo, ¿verdad? Ok. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ok. Bueno, entonces Juan 1:14 dice, y el verbo se hizo carne y vivió entre nosotros. Pues, ¿quién es Jesús? El verbo de Dios. Pues el verbo. Si nosotros nos vamos a la letra, bueno, a la primera letra de Juan, 5, versículo 7 y 8, ahí nos dice que son tres que están en el cielo, que tienen testigo entre ellos, son el Padre y el Verbo y el Espíritu Santo. Pues entonces Jesús sí es el hombre que caminó en la tierra, hizo los milagros y murió para nosotros, claro, eso es también. Pero en realidad él es el eterno
verbo de Dios. Wow. Cuando entendemos que Jesús es el eterno verbo de Dios, pues de repente entendemos que la Biblia, la palabra de Dios, es Jesús en su forma. Wow. Pues es creer, no es creer en Jesús simplemente como hombre o como Dios hizo hombre que caminó en la tierra, sino creer en su palabra. Wow. Esa es la primera diferencia. Porque mucha gente, cuando nosotros nos acercamos, que dice, sí, yo creo en Dios y hasta creo en Jesús y todo eso, pero dice, no, pero yo no creo en la Biblia, yo no creo en la palabra de Dios. Eso no es la palabra de Dios, sino es un libro que habla de Dios. Ok, pues ahí tenemos un problema. Porque si no creemos que la palabra de Dios es Dios, porque no, la palabra no dice, el principio era el verbo. Bueno, no el libro imprimido, claro, sino las palabras que es el Espíritu Santo escribiendo por medio de los hombres. Esa es la palabra de Dios. En ese sentido, nos explica que tenemos que creer en la palabra. Porque sí, podemos creer en los milagros. Perfecto, está bien. Eso es parte de lo que hizo el Señor. Pero al final de los días, lo que cuenta es si creemos en su palabra. Ahí está el problema, porque ¿de dónde viene el enemigo? Y dice, lo importante es que crean en el hombre, en los milagros, en la cosa, pero no que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Pero el Señor Jesús dijo, la tierra y los cielos pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Pero no estamos hablando de palabra en general, estamos hablando de esa palabra específica. Como siempre dijo, que el Señor me enseñó, ¿cómo podemos creer que Dios es Dios si no creemos que Él puede salvar, ahorrar, preservar sus palabras desde el principio hasta el final de los días? Pero mucha gente dice, no, en realidad, yo estaba hablando con una amiga querida en ese momento, quizá pueda ver la grabación, se lo recomiendo, que me está diciendo que sí, es muy difícil de creer en la palabra porque hay esa idea que si la palabra cambió, que muchas traducciones cambiaron palabras, versículos y cosas. Pero en realidad no hay ningún fundamento científico ni realidad de lo que pasó. Como le estaba explicando a ella, el manuscrito de uno de los textos antiguos más conocido, que es la Odisea de Homero, tiene como unos 150, 200 manuscritos originales en griego. Pero el Nuevo Testamento tiene como 3000. Entonces, esas todas son mentiras de Satanás. Lo que estamos diciendo es la palabra de Dios, la que tenemos nosotros, los 66 libros, la Reina Valera, el King James, es la palabra de Dios. Perfecto. Pues entonces, ¿qué? Pues ahí es donde tenemos que ir a Romanos 10, versículo 9, que dice, se lo voy a traducir así, desde el inglés. Dice que si tú confesarás con tu boca el Señor Jesús y lo creerás en tu corazón, que el Señor lo levantó de los muertos el tercer día, ahí tú serás salvo. Perfecto. Uno dice, bueno, yo no tengo ningún problema en creer eso y hasta lo puedo decir y sí lo creo de corazón. Pero vamos a volver al punto. Dice que si tú confesarás al Señor Jesús, y tú lo puedes mirar en el griego, que es el idioma original, ¿qué dice? Que confesar quiere decir estar completamente de acuerdo. Wow, es homologuea. Pues estar completamente de acuerdo con quién? Con el Señor Jesús. Acabamos de decir en la palabra de Dios. Pues tiene que decir, el sentido de ese versículo es, si tú estarás completamente de acuerdo con la palabra de Dios, sí, tú tendrás salvación. Y como estamos completamente de acuerdo, ¿qué vamos a hacer entonces? No podemos desobedecer. No podemos caminar de otra forma que obedecer a la palabra de Dios. Entonces, salvación es, yo creo, porque estoy de acuerdo con la palabra de Dios, pues entonces, si estoy de acuerdo, voy a seguir caminando bajo lo que me dice la palabra. Pero ¿cómo puede hacer eso? Lo puede hacer porque nos dice en Juan 4:10, el Señor Jesús le dijo a la mujer de Samaria, le dijo,
si tú me preguntarás, yo te voy a dar el agua eterna. Esa agua eterna sabemos en Juan 7, 36, 37, que es el Espíritu Santo. Entonces, en el momento en el cual tú crees en la palabra y lo confesas diciendo estoy completamente de acuerdo, el Espíritu Santo entra. Y ese Espíritu Santo, bajo Juan 14, 26, empieza a enseñarte todas las cosas. Ahí es donde tú empiezas, que te dice, mira, eso no está bien, y eso no está bien. Mira, tú tienes que estudiar eso. Él te sugiere cosas. ¿Cómo podemos aprender más? Porque no podemos saber todas las cosas, especialmente al principio. Bueno, lo dice en Mateo 7:7. Mateo 7:7 dice, pidan, ask, and you shall receive. Y recibirá. ¿Qué quiere decir eso? Que uno tiene que pedir todas las cosas. Hay esa controversia que yo hasta, digo la verdad, yo encuentro hasta, ¿cómo se dice en inglés? Silly. Un poco ridícula. Ese es un problema enorme que supuestamente ahora las mujeres no se puede decir que ponerse pantalones es algo que es una abominación en los ojos de Dios y eso ni se puede hablar de eso. Mire, yo se lo voy a decir así de forma sencilla. Hasta el 1972, ninguna mujer se ponía pantalones. Entonces, esa conversación en 1971 ni era un problema. Pero hoy es algo insostenible. Entonces, ¿qué podemos hacer? Mateo 7:7. Mateo 7:7 dice, pregunten. ¿Y quién? El Espíritu Santo le va a contestar. Ok. Espíritu Santo, explícamelo, por favor. Ok. ¿Cómo vamos a preguntar? ¿Un día? ¿Una vez? ¿De vez en cuando? No. Porque el Espíritu Santo te empieza a decir, mira, ponte atención, te voy a aplicar. Hay ciertas cosas como eso, por ejemplo, de la ropa, vamos a decir, que eso es un tema muy moderno y muy controversial. Yo le he preguntado al Señor, ni soy mujer, como ustedes saben muy bien, por más de un año que me lo explicara. Y él me dijo, perfecto, te lo voy a explicar. Te lo voy a explicar. Así funciona. Ve a Apocalipsis 21, versículo 8. Si usted tiene su Biblia, pueden abrirla. En Apocalipsis 21, versículo 8 dice, mas y ahí nos da una lista. Y en esta lista hay los abominables y otras cosas, no entrarán, sino que serán echados a el lago de fuego. Wow. Pues hay que tener cuidado porque ese es el último libro de la Biblia. Y dice que lo que comiten, lo que hacen abominaciones. Pero ¿qué son las abominaciones? ¿Cómo sabemos cuáles son las abominaciones? Bueno, la única forma es buscar adentro de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hemos decidido por medio de la fe que vamos a ¿qué? A estar completamente de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, todo lo que es una abominación sigue siendo abominación en los ojos de Dios. Ustedes me pueden explicar cómo algo puede ser una abominación ayer, pero ya hoy al Señor le dice, no, ya no es una abominación más. Ya eso está bien, hasta me gusta, hasta me gusta. ¿Cómo puede ser? Entonces, por ejemplo, este ejemplo lo vemos en Deuteronomio 22, versículo 5, que dice, Deuteronomio 22, versículo 5 dice, que es una abominación en los ojos de Dios si la mujer se pone algo que pertenece al hombre. Bueno, dice, bueno, entonces hay pantalones de mujer y pantalones de hombre. Sí, verdad, verdad, verdad. Pero tenemos que entender que el pantalón, usted lo puede estudiar, fue inventado y dibujado para hacer ¿qué? Un artículo de guerra militar. Eso pertenece a los hombres. Siempre fue algo que los hombres usaban para montarse en caballo y hacer cosas así. Por eso, hasta el 1971 no había mujeres vistiendo con pantalones. Bueno, sí habían, pero no era la costumbre, vamos a decir. Ni era la moda. ¿Por qué? Eso es un ejemplo. Eso es un ejemplo. El ejemplo es, estamos llegando al final de los días.
Y Satanás tiene un propósito. Y el propósito, bien simplemente explicado, es eso. Él tiene que mandar las mayoría de las almas al infierno. Y usted dice, bueno, pero yo soy salvo, yo creo en Dios, yo estoy bien. Estamos tranquilos. Les voy a hacer un ejemplo. Había un rey, el nombre de él es Salomón. El rey Salomón tenía la sabiduría de Dios adentro de él, porque eso es lo que él le preguntó a Dios directamente. Y Dios, como regalo, como don, le dio esa sabiduría. ¿Cómo puede uno que tenga la sabiduría de Dios adentro de él volverse un idólatra al final de su vida? ¿Cómo es posible? Después que él construyó el templo, siguió los mandamientos de Dios, hizo las cosas, hasta le declaró al pueblo de Israel que no hicieran esas cosas, y él termina haciéndola. ¿Qué estamos diciendo? La diferencia entre Salomón y nosotros, que en realidad no es tan diferente, porque él también tenía el Espíritu Santo. Lo sabemos porque David, el rey David, también tenía el Espíritu Santo. Y después que pecó, él preguntó a Dios que, por favor, no me saque el Espíritu Santo. Entonces tenemos que entender que Salomón también lo tenía. ¿Y qué pasó? ¿Cómo puede eso pasar? Nosotros sabemos una cosa muy importante, que lo estudiamos hoy en el culto en inglés. Hay dos capítulos que podemos estudiar si ustedes tienen su Biblia. Uno es Mateo 21:36, Lucas 21:36, y el otro es Mateo 26:41. Abran su Biblia esos dos capítulos. En esos dos capítulos dice watch and pray en inglés, que es decir, miren, pongan atención y oren. Los dos dicen, hay que tener cuidado, hay que tener los ojos abiertos, hay que estar despierto y orar. Pues en los dos capítulos, ¿okay? Mateo 26:41 y Lucas 21:36, quizá en la versión español sea la misma traducción, pero en inglés es la misma traducción, watch and pray. Pero cuando vamos al griego, hay sentidos un poco diferentes. El watch en realidad es la misma cosa. Dice, estén despiertos, no se caigan dormidos, quédense despierto. Ok, estamos bien con eso. Pero la parte de oración dice, hay dos. Uno es el verbo deomai y el otro es el verbo proseukomai. Bueno, vamos a ver por qué el Espíritu Santo usa dos verbos diferentes para explicar la oración. Yo creo que hemos hecho un estudio similar o hemos hablado de eso antes, pero vamos a ponerlo en contexto. En deomai quiere decir en el griego, ¿ok? Una necesidad. Usted tiene que orar como si fuera algo indispensable, que no pueden estar sin eso. Necesitan eso. Tienen que orarle a Dios pidiéndole como yo necesito eso. Wow. Bueno, ¿eso qué? Bueno, lo vamos a explicar. Del otro lado, tenemos proseukomai. El proseukomai es una oración, ya lo he entendido antes, ¿donde qué? Donde tiene que estar orando, le pide a Dios un cambio, un escambio. ¿De qué? Que cambie el Señor nuestros deseos con sus deseos. Wow. Cuando pones las dos cosas juntas, ¿por qué no dice watch and pray en los dos? Le está diciendo, usted tiene que estar despierto sin tomar pausa, pidiéndolo como necesidad al Señor que le cambie, ¿qué? Lo que tienen en su corazón con lo que Él tiene y se lo ponga adentro de los corazones de uno. Wow. Ese es el cambio de lo que estamos hablando. Usted me puede decir que si el Señor me pone sus deseos en mi corazón, Él me va a poner algo que es una abominación en sus ojos. Oh, sí.
bueno, ya cambiaron las cosas se han modernizado, pero sabemos la Escritura dice que Jesús es lo mismo ayer, hoy y por siempre. Él no cambia. ¿Qué ha cambiado? Su sacrificio, su forma de perdón. Ya no es necesario matar animales. Ya no es necesario esperar una vez al año para entrar en un templo. Ya en realidad Él vive en lo que en realidad sí creen en Él. Entonces Él opera desde adentro de nosotros. Y como Él opera, y yo le pido, por favor, cambie mi corazón, yo no quiero lo que es una abominación en los ojos de Él. Pero si yo soy Satanás, yo tengo que hacer ¿qué? Yo tengo que asegurarme que uno no esté completamente de acuerdo con su palabra. Y si no estoy completamente de acuerdo con su palabra, eso homologueo Romanos 10, versículo 9. Lo pueden ver en el griego. Pues no creo, porque el verbo dice confesar, es decir, estar completamente de acuerdo. Ahí es donde empieza el problema. El problema es no que ese pastor, ese apóstolo, eso lo que sea, dicen eso, no dicen eso. Es tú creíste en el sentido que estás completamente de acuerdo con la palabra de Dios. Si tú me dices sí, soy dispuesto a hacer lo que sea. Si está en la palabra, si Dios me lo explica, si Dios me lo enseña, si es en la palabra, yo sí lo voy a hacer. Wow, pues ahí sí, sí tú creíste. Sí tú tienes salvación. Sí tú tienes el agua eterna que está dentro de ti y empieza a fluir afuera, no, para no darnos frutos. Vamos a ver qué dice en Mateo 13, versículo 23. ¿Qué dice en Mateo 13, versículo 23? Ahora, ¿tiene su Biblia? Dice, donde si la semilla cayó en el suelo bueno, en la tierra buena, esos son los que escucharon la palabra, entonces la escucharon, pero todos otros también escucharon la palabra. Pues escuchar no es suficiente. Ok. Y la entendieron. La entendieron. Luego, they're bearing fruits. Es decir, se están viendo los frutos. Ciertos 100, a ciertos 60 y cierto 30. Aquí estamos, es un mundo que has básicamente hecho de todo para cubrir la verdad simple de la palabra. Pongan a ustedes a pensar los primeros 100 años de la vida de los cristianos. Después de la muerte y resurrección del Señor y los primeros trabajos de los apóstoles. Ustedes me pueden decir que si ven la iglesia del primer siglo y ven la iglesia de hoy, aparte de las persecuciones, porque claro, lo estaban matando por cada día. Usted me dice que las mujeres y los hombres de hoy sí son iguales a las mujeres y los hombres del primer siglo. Absolutamente no. No. Eso es una diferencia enorme. Y no estamos hablando nada más de la ropa, de los maquillajes, de todas esas cosas que son cosas inventadas por el hombre. Estamos hablando de la falta de interés a seguir al Señor de verdad. De lo estar convencido que sí, como hay dos pastores que se visten así, hacen esa cosa, tienen su cosa, y entonces eso es el ejemplo. Pero el Señor dice, muy bien claro en la palabra, usted no necesita a hombre que le enseñe. Usted no necesita a mí. Usted necesita la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema? Ese es el problema. El problema como nos pasó hoy, eso es para acordarnos de lo que puede pasar, es que todo está perfectamente bien. No, ese pastor, muy bueno. Ah, Carlos, gracias, hermano, muy bueno. Hasta que un día uno diga una cosa por medio de la palabra, porque tiene que estar en la palabra. No puede ser una opinión personal que ya no me gusta más.
Porque eso me pone en una situación donde, bueno, yo vivo con mi novio, pero no somos casados. Ok, ¿qué dice la palabra? Bueno, la palabra llama eso fornicación. Y los fornicarios, bueno, tienen su lugar en el lago de fuego. Pero el Señor no está diciendo que usted tiene que ir a ese lago de fuego. Nada más está diciendo, esa cosa a mí no me gusta. Porque te estoy diciendo, tú, ¿me amas o no me amas? Si tú me amas, primero yo te perdono. Segundo, te doy una opción y una solución para ese tema. Bueno, porque yo estoy con mi boyfriend, estoy viviendo con él, entonces ya no puedo hacer más nada. No, lo opuesto, el Señor vivió con los pecadores. Él caminó con los pecadores. Él dijo, yo vine para salvar a los pecadores. Él vino para nosotros. Todos hemos tenido pecados hasta enorme. Y el Señor dice, eso no es el problema. Mi sangre limpia cualquier pecado. El problema es si yo no estoy dispuesto a cambiar. Si yo no estoy dispuesto a decir, tú sabes que es difícil. Si eso es difícil, me va a salir difícil. Pero yo confío en ti, Señor. Yo sé que en mi carne yo no puedo hacer esa cosa. Pero con tu fuerza, con la fuerza del Espíritu Santo, sí puedo cambiar. Sí puedo hacer eso que parece tan difícil y lo voy a hacer. Bueno, ustedes saben, yo sin contar la historia completa, que yo tuve que hacer cosas bien difíciles. Después que el Señor me dijo, bueno, hay que hacerlo. Pero una de esas cosas fue ir a contarle a mi madre, mi mamá, que es católica y todavía sigue siendo católica por el momento, que yo ya no creía más en esa religión. Después que el Señor me había cambiado. Entonces, al principio yo compartía mucho con ella, pero compartía eso y como estaba leyendo muchísimo la Biblia, yo empecé a leer con ella y noté que cómo le fastidiaba. Digo, pero ¿por qué te fastidia? Yo no sabía que había espíritu de religión, nada de eso. Bueno, quiero mucho a mi mamá, no es eso. El punto es que no entendía por qué. Hasta que el Señor me cambió completamente, me enseñó que la religión católica en realidad no es una religión verdadera. No es una iglesia verdadera. Entonces ahí es donde empezó una crisis enorme en mi corazón, donde yo pensaba, ¿cómo yo voy a decir a esa señora que lo que ella está siguiendo no es la verdad? Eso fue una de las cosas más difíciles que tuve que hacer. Hasta que un día, sentado en mi carro, más o menos como estamos acá, yo agarré mi teléfono y ponché ese número y llamé a mi mamá. Y le dije, mira, tengo que decirte algo. Y bueno, habla. Y le conté la historia. ¿Qué pasó? Nada. No pasó absolutamente nada. Y me dijo, tú sabes, bueno, voy a pensar eso. Yo sé que ella sabe, o entendió por lo menos, que sí, en realidad yo estaba hablando la verdad. Pero como ella está involucrada en eso, no le salió fácil ni salirse ni cambiar de opinión. Pero lo que yo pensaba eso era imposible de hacer, se hizo. Es alguien que vive con su pareja sin ser casado o está en otro tipo de pecado, otro tipo de situación. Yo estoy diciendo, confíen en Dios, porque Él sí tiene la fuerza de guiarnos a hacer lo que nosotros con nuestra propia fuerza no podemos hacer. Aquí lo dice, volviendo al versículo de Mateo 26:41. Dice, oren y watch. Entonces, miren y oren. No sé cuál es la traducción en español porque no la tengo al frente de mí. Sí, ¿por qué? Porque la carne es débil, pero el espíritu puede. Y esa traducción es una traducción muy, vamos a decir, general, porque lo que dice en realidad es que la carne no tiene suficiente fuerza. No que la carne es débil, bueno, sí, pueden pecar, no hay problema. Yo entiendo que la carne es débil. Lo que está diciendo, ¿ok? Astenes es el verbo en griego
es que la carne no tiene fuerza. Con nuestra propia carne, con nuestra propia obras, no podemos. No hay manera. Solamente en el Espíritu se puede hacer eso. Solo el Espíritu puede hacer ese trabajo. Entonces aquí vemos el cuadro completo. El cuadro completo es la salvación. No es por medio de obras, no es por medio de la carne, no es por medio de nuestro esfuerzo, pero sí es decirle que sí, creer y estar de acuerdo en Dios, la palabra de Dios del Señor Jesús, en lo que Él hizo y en su propia palabra. Por medio de eso, el Espíritu Santo entra dentro de nosotros y ese río de agua eterna empieza a limpiarnos, empieza a cambiarnos y nos hace hacer cosas que antes eran imposibles. Claro, no va a ser en un día, hasta va a tomar tiempo. Pablo nos dice, nos cuenta en los Hechos de los Apóstoles que le tomó 3 años. Él se fue por 3 años en el desierto en Arabia a aprender directamente del Señor Jesús. Gálatas 1:11, el Evangelio. ¡Wow! 3 años. Yo no soy Pablo, pero estamos diciendo que no tenemos ese tiempo porque estamos llegando al fin. El fin está cerca. Aunque no, quizá no lo vemos, aunque quizá el mundo diga, bueno, siguen haciendo su cosa. En realidad sí estamos cerca. El mensaje de hoy es, no lo de mí, no creen en mí, sino creen en la palabra de Dios. Y digan en su corazón, si están mirando esa grabación, digan en su corazón, yo creo esa es la palabra de Dios. Confío en esa palabra. Yo quizás no tengo todo perfecto hoy. Quizá hoy no tengo mis cosas arregladas bien. Quizá todavía tenga cierto pecado, cosas que yo sé no le agradecen a Dios. Pero estoy dispuesta a cambiar porque yo sé que eso va a ser por medio de su fuerza, por medio del Espíritu Santo. En eso nosotros confiamos, que el Señor sí puede hacer todas las cosas. Él nos ama. Por eso Él murió en la cruz. No para que nosotros siguiéramos en nuestro pecado, sino para que nosotros estemos libres. Libres del peso de los problemas de los pecados. Libres de todo de lo que para Él es una abominación. Confíen en la palabra de Dios. Oren sin parar, como hemos aprendido hoy. ¿Para qué? Para que el Señor le cambie su corazón, porque es una necesidad. Y con eso, ustedes llegarán donde Él quiera. Que el Señor le bendiga. Espero que ese mensaje le sea de ayuda, que le pueda ayudar en tomar su próximo paso en el Evangelio, en el seguir el Señor. Que Dios le bendiga en el nombre de Jesús. Amén.